Continuamos analizando las mejores partidas que nos está dejando el gran suizo de la FIDE y nuevamente tenemos en el canal al número 2 del planeta y máximo favorito para ganar ese torneo, Fabiano Caruana. Y es que bueno, como tal, Fabiano no está buscando un cupo al torneo de candidatos porque ya lo tiene. Recuerden que quedó de tercero en la Copa del Mundo. Obviamente lo que está buscando es el jugoso premio de $80,000 que da el primer lugar de este torneo y también posiblemente aumentar su elo y alcanzar al número 1 del mundo Magnus Carlsen, que bueno, no está teniendo un buen remate en este año 2023. Recuerden que está bajando y bastante su elo internacional. Así que a continuación veremos la partida de la sexta ronda en donde Fabiano Caruana debe enfrentarse al fuerte gran maestro Evgeny Najer en una partida que, bueno, le puede suponer a Caruana volver a intentar sobrepasar los 2.800 puntos de elo. Con las piezas blancas, en esta partida el gran maestro Fabiano Caruana iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran maestro Evgeny Najer respondía con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil C4, una apertura italiana por parte de Caruana, alfil C5 de su rival que decide jugar algo simétrico, D3, caballo F6 y alfil G5. Caruana se sale un poco aquí de la teoría y decide jugar un poco agresivo, ¿no? Aquí lo más común es jugar C3 y tras D6, H3 para evitar la llegada del alfil a G4. Tras alfil G5, las negras deciden jugar H6, alfil H4 y alfil E7. Un tiempo aquí de las negras que es necesario, ¿no? Porque es que si el alfil no regresa, la idea de la blanca va a ser jugar caballo C3 y caballo D5, molestando bastante al caballo de F6 por la clavada. Aquí la blanca juega en alfil G3, D6 por parte de Najer, A4 de Fabiano Caruana expandiéndose por el flanco de dama, enroque, caballo BD2, G6, A5, torre B8 y H3. De nuevo, aquí una posición más o menos sólida. Las blancas evitan la llegada del alfil a G4, que es un poco molesta. También le dan la casilla H2 al alfil. Y ahora las negras juegan B5, intentando expandirse por el flanco de dama. Aquí otra jugada interesante ya es caballo H5 atacando el alfil de G3. Tras la jugada alfil H2 viene rey H7 y bueno, la idea va a ser jugar un posible F5 con una posición bastante interesante. Pero tras la jugada B5, Fabiano Caruana decide tomar al paso, A por B6, alfil H2, una jugada profiláctica quitándose aquí de la amenaza del caballo, alfil D7, enroque, caballo H5, torre E1 y alfil G5. De momento, la partida prácticamente igualada, ¿no? Las negras no tienen nada que temer, más allá quizá de una molesta clavada por aquí el peón de F7, ¿no? Pero no hay como amenazar el de G6. Caballo F1 por parte de Caruana, que busca la casilla E3, alfil F4, caballo E3, alfil por H2, rey por H2 y caballo D4. Las negras siguen movilizando sus piezas hacia el centro. Caballo D4 por parte de Caruana, E por D4, caballo G4 y rey G7. Buena jugada para defender el peón. Aquí en realidad las amenazas no son tan graves, aunque quizá era un poquito mejor dama G5, una jugada algo más activa. Tras rey G7, que tampoco tiene nada de malo, torre A7 de Caruana. Aquí la torre parece muy amenazante, pero de nuevo no se amenaza nada, ¿no? El peón está bien defendido. La torre, pues lo único que está mirando allí es el peón de C7. Probablemente aquí E5 ya empezaba a ser interesante para buscar complicaciones. Por ejemplo, tras D por E5 viene caballo por E5, alfil C8 y dama D2. Posición bastante cómoda para las blancas. Tras la jugada torre A7, que fue lo que jugó Caruana, torre A8 por parte de Najer, quitándose la amenaza de inmediato. Torre por A8, dama por A8 y ahora G3. De nuevo aquí E5 era interesante, ¿no? Tras caballo F4 viene torre E4. Fíjense que se amenazaba mate en G2. Y si G5, entonces caballo F6. Posición bastante complicada, ¿no? Se amenaza el alfil, también se evitan los calzoncillos. Por ejemplo, tras una jugada como alfil C6 atacando la torre, cuidado porque viene torre por F4 y si peón por dama G4 y esto es mate en pocas jugadas. Pero bueno, aquí Fabiano Caruana decide jugar G3, torre E8 de Evgeny Najer, E5 ahora sí de Fabiano, D por E5, caballo por E5 y dama A5. Un error aquí de las negras. Obviamente la intención de esta jugada es atacar el caballo con la dama y con la torre y también de momento clavarlo, ¿no? Porque si se retira puede caer la torre N1. Aquí, sin embargo, la mejor jugada es torre E7, sencillamente defendiendo el alfil. Tras caballo por y torre por, estamos en una posición totalmente igualada.
En cambio, tras la jugada dama A5, Fabiano Caruana juega torre E4, que tampoco es la mejor jugada para las blancas. Aquí lo mejor era dama F3, jugar más agresivo. Se amenaza, por supuesto, dama por F7. Lo mejor puede ser defender aquí con torre E7. Fíjense que si se juega dama por E1, pues se llega al mate con dama por F7, rey H8 y caballo por G6, jaque mate. Tras torre 7 defendiendo en F7, puede venir caballo por G6 y ahora esto es una posición de muchas complicaciones tácticas. Se amenaza torre por torre ganando calidad. Si dama por E1 para defender la torre y capturar también, pues viene caballo por E7 y tras dama por H5 y llegamos a una posición en donde las blancas tienen un peón de ventaja y bueno, alfiles de igual color con las damas. Es decir, muchas posibilidades de que las blancas ganen aquí. En vez de eso, tras la jugada torre E4, Najer juega caballo F6. Error de nuevo que le permite otra vez obtener una ventaja prácticamente decisiva a Fabiano Caruana. Aquí lo correcto era F5, atacando la torre de inmediato. Torre E2 defendiéndola, viene F4 y fíjense que el contrajuego de las negras es bastante fuerte, ¿no? Si caballo por D7, viene F por G3 jaque, F por G3 y dama F5, jugada que amenaza el caballo y fíjense que este no tiene buenas casillas, ¿no? Además, se entrega la torre igual. Aquí la mejor jugada, caballo B8. ¿Qué pasa si las blancas capturan la torre? Pues viene un mate parecido al que ya vimos con blancas, pero en este caso con negras. Dama F2, rey H1 y caballo por G3 mate. Curioso, ¿no? Pero tras caballo B8, entonces viene la jugada dama G5, amenazando dama por G3 y tras torre G2 defendiendo, pues torre por B8 y más o menos se iguala la partida. Ahora, tras la jugada caballo F6, que fue la que hizo Najer, pues Fabiano Caruana ahora sí no va a perdonar, ¿no? Y es que estos jugadores difícilmente se equivocan dos veces. Caballo por D7 por parte de Fabiano Caruana, caballo por E4 y D por E4. Tras esta secuencia, sencillamente las blancas se han quedado con dos piezas a cambio de la torre y aquí las dos piezas van a demostrar su gran fuerza. Torre por E4 de Geni Najer, dama F3 de Fabiano Caruana, que ataca la torre y ataca el peón de F7, dama F5 para intentar quitarse las amenazas, pero tras dama por y G por F5, caballo B8, el caballo sale y las dos piezas son demasiado fuertes, ¿no? Aquí la torre no tiene mucho que hacer. F4 por parte de Najer buscando contrajuego, G4 evitando abrir la posición, H5, caballo C6, H por G4, H por G4, rey F6, rey G2, torre E1, rey F3, torre D1 y tras alfil D3, Evgeny Najer decidió abandonar porque está totalmente perdido, ¿no? Como les dije aquí, la torre no es rival para las dos piezas. Va a caer el peón de E5 sin que las negras puedan hacer nada y después poco a poco van a caer los demás peones. Por ejemplo, el de F también ya está demasiado débil. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Les comento, con esta victoria Fabiano Caruana llega a 2.799 puntos. Está muy cerca de volver a sobrepasar la barrera de los 2.800, cosa que ya hizo en este torneo, pero después de algunas tablas pues no lo pudo mantener, ¿no? Y es que recuerden que cuando ya se tiene un elo tan alto, la mayoría de tablas les va siempre a bajar el elo, a menos que sean contra Magnus Carlsen, que es el número 1 del mundo. Así que, ¿qué les pareció la partida? Si les gustó, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita, porque, bueno, mañana tenemos la séptima ronda y va a estar sumamente entretenida. Ya empieza esa recta final en donde veremos quiénes serán dos de los jugadores que irán al torneo de candidatos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.